Camila, Ahora sí, perfecto. Y al final ahí estoy tengo viendo el ahí en el chat pase. que hay muchas preguntas, al final vamos a tratar de Sí, condensarlas de ahí, la mejor manera y les reitero lo mismo que hemos señalado en otras ocasiones, que siempre va a estar abierto el canal de comunicación para poder resolver algo que surja tanto después como algo que no se resuelva inmediatamente por temas de tiempo. Bueno, te cedo la palabra, Camila. muchas gracias, Cristian. Y claramente estaba viendo el chat y puedo ver que varias de las preguntas que están haciendo en estos momentos se van a resolver con la ponencia que voy a realizar en estos momentos. Así que espero que disfruten de esta ponencia y vamos a comenzar en honor del tiempo. ¿Ven bien la diapositiva? Parece que sí. Sí, ya, perfecto. Bueno, para dar inicio a esta materia, a esta parte de la ponencia por parte mía y de Carmina en específico, quiero hacer a modo introductorio de qué es lo que voy a hablar. En este momento lo que voy a hablar, lo que voy a exponer dice relación específicamente con la mediación familiar en Chile y su legislación, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas o cambios que ha introducido esta mediación familiar en nuestro país? En ese sentido, la mediación familiar se encuentra incluida en Chile como una alternativa a la resolución de conflictos desde el año 2004, la ley 19.947, y posteriormente con la ley que crea los tribunales de familia en Chile en el año 2005. Y es muy importante saber que a raíz del año, más o menos del año 2006, este Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos comienza a realizar contrataciones con diversas instituciones para poder otorgar este servicio de mediación familiar de manera gratuita a la sociedad chilena. En un comienzo no fue un servicio muy solicitado porque claramente era sumamente desconocido por los chilenos, ya que todos estaban muy acostumbrados a resolver los conflictos de carácter familiar por vía de la heterocomposición, es decir, por vía específica de la justicia, ¿cierto? De que un juez tome la decisión por ello respecto de un conflicto familiar en particular. Ya en el año 2008 se produce un cambio revolucionario en nuestra legislación en razón a la mediación familiar, ya que la ley 20.286 lo que hace es modificar esta ley anteriormente descrita y entre varios aspectos que modifica, considera la mediación previa y obligatoria en ciertas materias. En específico, en la pensión de alimentos, en la relación directa y regular, en el cuidado personal. Esto genera un impacto importante en nuestra sociedad chilena y en específico también en todo lo que es el atochamiento de los tribunales respecto a estas materias, ¿cierto? En ese sentido, tenemos que la mediación familiar en nuestra legislación está definida como un sistema de resolución de conflictos en que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos mediante acuerdos. ¿Qué podemos desprender de este artículo? Primeramente que es una solución alternativa de conflicto, alternativa que a otros medios de carácter autocompositivo, en específico a la conciliación, a la transacción o el avenimiento que nosotros consideramos acá como método autocompositivo. Además de este artículo, se puede desprender que la mediación familiar lo que insta es a crear diálogos de carácter colaborativo, ¿ya? Y lo más importante, o no sé si lo más importante, pero al menos lo más relevante para mí como mediadora, es que otorga un absoluto protagonismo a los mediados, a los participantes de la mediación, sobre todo en esta frase que dice, en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, es decir, quienes toman los acuerdos, quienes deciden respecto de sus propios conflictos, a través de obviamente un facilitador de la comunicación, es o son los mediados y las partes, ¿ya? Ventajas que ofrece la mediación. Principalmente me gustaría demostrarles las ventajas que ofrece la mediación en nuestra legislación y en general, ¿cierto? Primero que todo nos entrega un criterio objetivo para los mediadores y para los participantes del proceso de mediación, ya que nosotros específicamente como mediadores podemos saber qué principios tenemos que aplicar, como le explicaba anteriormente Carmina, cuándo podemos mediar, cuándo no podemos mediar, y en qué casos también los acuerdos que tomen los mediados dentro del proceso de la mediación van a tener el valor o el mismo valor que una sentencia judicial que ha sido dictada o pronunciada por un juez a lo largo de un juicio. Otra ventaja sumamente importante, que lo mencionaba anteriormente, es que descongestiona la carga laboral de los tribunales de familia. O al menos, en cierta medida, también reduce, ¿cierto?, estas
estos grandes ingresos de causa en los tribunales de familia, porque las materias que se tratan en nuestro país son de carácter de familia a raíz de la mediación. Y desde ese punto de vista, muchas materias, muchos asuntos o conflictos familiares llegan a acuerdos sin pasar por un juicio, sin llegar al tribunal propiamente tal. La mediación nos permite, como decía anteriormente, entregarnos un marco regulatorio referente a la mediación. Permite que los participantes del proceso descubran sus propias herramientas, sus propios recursos, como decía Carmina anteriormente, para solucionar un conflicto y también para aprender nuevas herramientas y luego a futuro poder aplicarla en distintos conflictos que se les presentan en la vida. Los participantes deciden sobre sus propios asuntos y lo plasman en un acuerdo, y que eventualmente este acuerdo puede tener la aprobación de un tribunal de familia si es que cumple con todos los presupuestos de la ley, y en ese caso va a tener el mismo valor que una sentencia firme o ejecutoriada. La mediación tiene una ventaja importantísima desde el punto de vista que nos permite terminar con esta visión del ganador-perdedor propio de un juicio. Siempre al término, la conclusión de un juicio, se tiende a pensar que una de las partes ganó y otra perdió. O derechamente varios dicen, perdimos los dos. Desde ese punto de vista, la mediación, como decía anteriormente Carmina, trata de tener este eslogan de ganar-ganar, ¿cierto? Toda vez que se entrelaza o se relaciona también con lo que dice relación con la voluntariedad. Los mediados están en la sala de mediación voluntariamente y todo lo que ellos deciden es lo que se plasma o lo que se lleva a cabo dentro de una mediación, obviamente teniendo en concordancia, en consideración, este criterio objetivo que es la ley. También enseña o reeduca a los participantes de la mediación este espíritu pacífico colaborativo. De cierta forma, lo que hace también es recalcarles la mediación, y específicamente el mediador les hace espejo de las herramientas y recursos que ellos poseen para en la eventualidad resolver un conflicto. Y esto, como decía anteriormente, lo pueden replicar en conflictos que se den de manera futura. Permite mayor flexibilidad y diversidad del acuerdo, a diferencia, en ciertos casos, de lo que ocurriría en un tribunal. Esto porque específicamente acá en Chile, por ejemplo, respecto de la pensión de alimentos, se establecen ciertos mínimos o máximos que se pueden estipular por concepto de monto de pensión de alimentos, cuánto dinero. En la mediación podrían perfectamente pactar un monto menor o uno superior, siempre y cuando ellos estén en consideración, tengan conscientes de cuáles son los rangos mínimos y máximos, ¿ya? Desde ese punto de vista, en el acuerdo se plasma que ellos están conscientes de ello y así lo desean pactar. La mediación, desde un punto de vista de los participantes, ahorra enormes costos de carácter económico en los mediados y también emocionales que son propios de un litigio. O sea, tampoco vamos a engañarnos de que un juicio, específicamente en familia, son de menor costo o tienen poco monta desde el punto de vista del dinero, ¿cierto? Sino que para todas las familias reviste un gasto que duele, ¿cierto? Y obviamente es por varios meses, no solamente se resuelve en un solo mes, sino que dura por varios meses. Lo mismo este costo emocional, ¿cierto? De no saber, de tener esa inseguridad propiamente tal, de si voy a ganar o voy a perder, porque siempre me voy a considerar o ganador o perdedor. La resolución del conflicto en materia de mediación se da en un menor tiempo que el juicio. Específicamente, como decía Carmina, más o menos en promedio nosotros en los centros de mediación realizamos las mediaciones en más o menos 4 sesiones. Obviamente depende de cada caso y de cada mediado. Desde ese punto de vista también la ley nos otorga un marco legal, que no puede durar más de 60 días, salvo que los mismos mediados decidan ampliar o prorrogar esos 60 días por otros 60 días más, ¿ya? Pero de todas maneras, al menos yo desde mi visión de abogada de familia, los juicios que he llevado son más o menos desde 3 meses hasta 8 o 10 meses. Entonces, de todas maneras, es un tiempo muchísimo menor el del proceso de la mediación. La mediación les va a enseñar a los participantes a comunicarse de mejor manera, y esto muy en concordancia de todo lo expuesto por Carmina anteriormente, ¿cierto? Lo que hace la mediación es promover la comunicación pacífica y colaborativa. El proceso de mediación tiene un especial cuidado en la relación de los participantes. Tal como se mencionó anteriormente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado como mediadores de lo que funciona y lo que no funciona en ese sistema. De tal manera que lo que funciona tenemos que cuidarlo mucho como mediadores y fomentarlo, legitimarlo, empoderarlos, llevarlos al alza respecto de eso. Específicamente en cuanto a la conciliación, que también veía ciertas preguntas en el chat, parte de los autores que se dedican a la mediación, a la investigación de la mediación y a la docencia señalan que tiene un carácter más humano,
ante la situación de crisis o de conflicto con el mediador. ¿Por qué un carácter más humano? No quiero que se tome la conciliación como un método autocompositivo que sea negativo o que sea malo. Muy por el contrario, cumple una función sumamente importante y esencial dentro del proceso judicial. Pero cuando hablamos de la mediación hablamos de una situación previa, por regla general, hablamos de una situación previa y que le otorga esta calidez propia de estar en una mesa con un mediador con un clima de acogida, de confianza, y sin esta presión que quizás puede o quizás se va en la conciliación, ya que estamos en un juicio y necesariamente tenemos que tomar una decisión rápida, ¿cierto? ¿Llego o no llego a acuerdo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Continúo o no continúo con el juicio? Entonces me apremia y quizás puede que tome ciertos acuerdos de los cuales no he sido muy consciente, no he pensado mucho. Entonces, desde ese punto de vista, la mediación se considera un poco más humana, ¿cierto?, en el trato con los mediados. Otorga a los mediados una nueva visión del conflicto. Nosotros como mediadores siempre vamos a fomentar una visión positiva del conflicto, hacerlos ver a los mediados que esto es una oportunidad, es un desafío que los va a hacer crecer. Favorece y promueve la conversación pacífica y no la confrontación. Ese es el gran lema de la mediación. Insta a las partes a colaborar y va muy de la mano con este principio legal de la voluntariedad de la mediación y claramente ayuda a reducir las tensiones entre los participantes, lo que es muy opuesto a los temas que se dan en los juicios, que generalmente se polarizan las partes. Tenemos una parte A y una parte B. Parte A pide esto, parte B pide esto otro, ¿ya? La mediación tiende a reducir esas tensiones, a aunarlos. Más que en las posiciones de polarizarlo en las posiciones, nos centramos en sus intereses y en sus necesidades. Entonces, podemos ver que la mediación como un método alternativo a la solución de conflictos genera primeramente o claramente un impacto en la legislación del país, en la práctica los mismos tribunales los descongestiona, como hablábamos anteriormente. De hecho, sin ir más lejos, en cifras transparentadas por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, cuando la mediación se hizo respecto a estas materias previas y obligatorias en el año 2008, cambia rotundamente la solicitud del servicio, la demanda del servicio. Aumenta en un 1.250% la demanda por este servicio. Entonces también tiene un impacto potente en los tribunales de justicia, pero además conlleva fomentar a los intervinientes del mismo proceso la comunicación, la colaboración, a expresar libremente lo que son sus posiciones, sus intereses y sus necesidades, pero siempre de forma pacífica y con mira a una posible solución del conflicto. Entonces podemos ver que la mediación no solamente repercute desde el punto de vista procesal, o del punto de vista económico, que ahorra grandes cantidades de dinero a las partes, a los intervinientes, sino que también a la familia que se aventuró en el proceso de mediación. Y no solo a la familia, ¿a qué me refiero? No solo a los que se aventuraron, a los que estuvieron presentes en el proceso de mediación, al papá y a la mamá, sino que también a los mismos hijos, o puede que vivan también con hermanos, o que vivan con tíos o con abuelos, y también va a impactar en esa familia. Esto porque obviamente en la mediación nosotros les hacemos ver que ellos son capaces, los empoderamos de ser capaces de resolver sus propios conflictos con sus propias herramientas. Entonces, como decía anteriormente, nos enseña a ver los conflictos de manera pacífica, a empoderarlos como personas, ¿cierto? Sin la intervención necesaria de un tercero que sea un juez, que nos resuelva, obviamente, esta situación, esta complejidad familiar, que quizás puede que no nos guste tanto o nos desagrade por completo. Recordemos esta visión de ganador-perdedor de un juicio, y principalmente nos va a ayudar a desenvolvernos de una manera totalmente distinta en la sociedad, ¿cierto? Porque aprendemos, por regla general, de quienes pasan por un proceso de mediación, aprenden que lo confrontacional no nos va a llevar a un buen puerto. Antes de ver específicamente las materias que son más recurrentes en Chile de mediación, me gustaría hacer una distinción con los tipos de mediación que se dan. Acá en Chile, específicamente en la ley 19.986, se distingue entre distintos tipos de mediación: la previa y obligatoria, la mediación prohibida, la voluntaria y la restringida. Justamente respecto de estos tópicos, yo veía que en el chat se estaban dando las siguientes preguntas, así que espero que se puedan responder con esta ponencia. Cualquier duda que se mantenga la pueden plantear al final. Mediación previa y obligatoria. La ley la define como aquella en que las partes, para poder intentar resolver el conflicto familiar,
deben someterse necesariamente a un proceso de mediación antes de ejercitar esta acción en los tribunales de familia. El hecho de que esta mediación se considere obligatoria no transgrede en ningún caso al principio de la voluntariedad de la mediación. ¿Por qué? Porque la obligación recae en citar a la otra parte a mediación, que el mediador cita a la otra parte a mediación. En ningún caso implica que yo te obligo a ir a mediación o te obligo a mantenerte en el proceso de mediación. De hecho, eso sería contrario al principio de la voluntariedad. Estas materias de nuestra legislación que son previas y obligatorias y por consiguiente son las más recurrentes que nosotras vemos como mediadoras en los centros de mediación, son pensión de alimentos, relación directa y regular y cuidado personal. La mediación voluntaria, por su parte, es aquella en que las partes libremente, sin la imposición de la ley, requieren la intervención de un tercero imparcial llamado mediador para poder poner término a este conflicto familiar a través de un proceso de mediación. Entonces, ¿qué se puede mediar a través o a raíz de una mediación voluntaria? Todas las materias de familia, siempre y cuando no se trate obviamente de mediaciones que sean prohibidas, ¿cierto? O restringidas, que lo vamos a ver más adelante. Ejemplo de ello, podemos ver la autorización del niño o niña adolescente para salir fuera del país, la separación judicial de bienes, los asuntos relativos a la patria potestad, o aspectos más relacionales aún, como por ejemplo la comunicación parental o la comunicación claramente entre padres e hijos, o como decía anteriormente Carmina, ¿quién se hace cargo de un familiar enfermo, un papá que está enfermo? ¿Quién se hace cargo de esos costos de vivir con él, de llevarlo al médico, etcétera? De hecho, claramente como mediación voluntaria, Carmina también hizo referencia a este ejemplo que nosotros vimos en el Centro de Mediación de San Bernardo, que tenemos por la universidad, y que era el caso de una mamá y un hijo que asistían por derivación del colegio a raíz de los problemas conductuales que tenía este adolescente, y cuando nosotros le preguntábamos en específico a qué venían a mediación, el colegio nos derivó acá, porque mi hijo tiene problemas conductuales. El colegio nos derivó acá porque me porto mal en el colegio. Y después de aplicar muchísimas técnicas, preguntas, parafraseos, legitimaciones, sesiones privadas, ¿cierto? Ambos coincidían en que realmente lo que querían tratar en esa mediación era lograr una mejor comunicación entre ellos, que el tiempo entre ellos fuera, aunque fuera poco tiempo, fuera de mayor calidad, que eso es lo que a ellos les importaba. Fue una mediación muy bonita por lo mismo, y después realizando seguimiento nos dimos cuenta que no solamente tuvo un impacto en ellos, madre e hijo, sino que también estos tiempos que se tenían en la casa también se compartían de manera de calidad con la familia, con el padrastro que él tenía, con hermanos y con la abuela. Entonces ahí vimos o hicimos patente, hicimos real lo que siempre nosotros buscamos de la mediación, que es que la mediación tenga un impacto no solo en quienes asisten a la mediación, sino que en todo el sistema familiar. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Porque vemos esta mirada sistémica, ¿cierto? Y es una de nuestras finalidades como mediadora específicamente en nuestros centros de mediación. Por otro lado, la ley también señala los tipos, dentro de los tipos de mediación, la mediación prohibida. Y es aquella que se refiere a los casos en que la ley no permite bajo ninguna circunstancia que se medie. Aquí el mediador no puede mediar, ¿ya? Y son casos expresamente señalados por la ley. El estado civil de las personas, por ejemplo, mediar si es que nos divorciamos o no, nos separamos o no, la declaración de interdicción, el maltrato de niñas, niñas o adolescentes y los procedimientos de adopción que están regularizados en leyes especiales acá en Chile. Específicamente en estos casos, el legislador ha planteado que aquí es necesaria la intervención de un juez, que las partes no son susceptibles de poder llegar ellos mismos a acuerdo respecto de estas materias, de estas temáticas, y es necesaria la intervención de este tercero imparcial denominado juez. Y por último, la mediación restringida. Se habla de mediación restringida cuando nos referimos a aquella que se da con ocasión de un caso de violencia familiar. Y aquí quiero ser sumamente enfática. La violencia jamás se media. Nunca se va a mediar. La violencia no es mediable. Lo que se va a mediar es específicamente los asuntos de familia que deriven a raíz de, por ejemplo, una ruptura matrimonial por casos de violencia intrafamiliar. Pero la violencia intrafamiliar no se va a mediar, es prohibida, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, hablando específicamente de esta mediación restringida, les agregué lo que se considera dentro de nuestro país como violencia intrafamiliar y respecto de quiénes se considera que la ejercen y en contra de quién la ejercen. Y como decía anteriormente, la violencia nunca va a ser objeto de mediación. ¿Por qué?
nunca va a ser objeto de mediación porque se produce un desequilibrio total de la mesa de mediación. Y esto se contrapone directamente con este principio que Carmina nos decía anteriormente, que es el de la igualdad de las partes en la mesa. ¿Por qué se produce un desequilibrio? Porque claramente hay una persona que está en posición de dominar a la otra, y hay otra que está en sumisión frente a la otra. Entonces, ¿cómo va a poder mediar respecto del mismo acto violento, respecto de su agresor, esa víctima? Por eso no es mediable. Sin embargo, la ley en nuestro país, la ley 19.968, nos dice que se van a poder mediar ciertos asuntos derivados de la violencia intrafamiliar. Y se tienen que cumplir todos estos requisitos que yo enumero acá, estos 8 puntos, ¿ya? Pero además de cumplirse con estos 8 puntos, el juez debe estar necesariamente asesorado por uno o más miembros del Consejo Técnico, y estos le deben asegurar al juez que esas partes están en condiciones de negociar libremente y están en un plano de igualdad. Si el Consejo Técnico le dice que no están en condiciones de negociar libremente y no están en igualdad, no es posible llevar a cabo esa mediación. Por eso se denomina restringida, ¿ya? Ojo, grábenselo muy a fuego. No es la violencia la que se media, son los asuntos de familia que derivan de ella. Ejemplo, por ejemplo, el caso de la violencia que se hubiese dado entre un papá y una mamá y tienen un hijo. El hecho de que ellos hayan tenido actos de violencia no significa que ese hijo no tenga derecho a pensión de alimento. Entonces es necesario mediar respecto a la pensión de alimentos, y si no se puede mediar, lo que se va a hacer es demandar en tribunales la pensión de alimentos para que ese padre o madre que no vive con ese niño pague una pensión de alimentos por ese niño. Entonces, ¿cuándo puede mediar el mediador? Primero se pueden mediar los conflictos de carácter de familia, pero nunca la violencia en sí, y siempre cuando estemos en estos casos, tiene que darse en un contexto con violencia, no de violencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que los actos con violencia son, en el fondo, actos únicos y aislados, ¿cierto? En cambio, de violencia nos referimos a casos de violencia crónica. Y en esos casos uno tiene que ser bastante humilde, ¿cierto? Como mediador, y decir, esto escapa de mis facultades, de mis competencias, de mi labor. Yo no estoy capacitado para realizar esto. Y en ese caso se requiere el apoyo desde otra disciplina, desde otra institución. Eventualmente puede ser los tribunales, puede ser un psicólogo, ¿cierto? Terapeuta, etc. También en aquellos casos en que se haya finalizado una causa de violencia intrafamiliar en los tribunales, y aquellos que también puede darse que hayan habido actos de violencia, pero no están judicializados, ¿ya? En esos casos es fundamental que el mediador tiene que dar exclusivo cumplimiento y estricto a los principios de la mediación. Tiene que explorar lo suficiente a través de muchas preguntas específicamente abiertas, ¿cierto? Realizar sesiones privadas, teniendo muy en consideración la presencia de estos semáforos, que esto lo van a ver muy en específico en técnicas de la mediación, y en poner mucha atención a si se ve o se vislumbra algún acto de violencia que esto desequilibre o haga desequilibrar la mesa de mediación. Es un rol como mediador y es un trabajo como mediador de bastante concentración y requiere bastante expertise también. Por último, se puede mediar en todos aquellos casos en que la ley lo permita, como lo señalaba anteriormente en la PPT previa a esta, ya cuando se cumplan estos requisitos, siempre y cuando el juez se encuentre asesorado por un consejo técnico y este lo permita, ya que tengan capacidad de negociar libremente y que obviamente haya un plano de igualdad. ¿Qué debo hacer yo como mediador cuando hay una situación de violencia habitual? En esos casos, específicamente, lo que corresponde es emitir un certificado de mediación frustrada, que nosotros lo abreviamos como CMF, y estos certificados se emiten bajo ciertas causales, como modo ejemplar en el caso de violencia habitual, que puede existir obviamente una causa en tribunales y que se haya decretado, por ejemplo, una orden de alejamiento. En esos casos no pueden estar en el mismo lugar las partes, y en ese sentido lo que corresponde como mediador es emitir este certificado de mediación frustrada. También podría emitirse este certificado si es que no hay voluntariedad de las partes. Yo como mediador veo que no hay voluntariedad, no hay ánimo de colaboración entre las partes, o también en el caso en que las partes no asistan a las sesiones citadas, entre otras. ¿Para qué nos sirve este certificado de mediación frustrada? El certificado de mediación frustrada efectivamente sirve para demandar en tribunales respecto de esta materia. Como decía anteriormente, hay ciertas materias que son previas y obligatorias de mediación.
pensión de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, y respecto de ellas, si es que no se llega a acuerdo o se dan algunos de estos casos, por ejemplo, de violencia, el mediador emite este certificado de mediación frustrada y este certificado habilita a los mediados para poder interponer la demanda en los tribunales de familia. Sin este certificado de mediación frustrada, lo más probable es que se rechace esa demanda de primera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las materias más recurrentes en nuestro país de mediación? Claramente son las de materias previas y obligatorias, sin perjuicio de que se den las otras, como di el ejemplo de esta mamá y este hijo adolescente que querían mejorar su comunicación. Pero materias recurrentes son pensión de alimentos, relación directa y regular y cuidado personal. Lo que hay que tener muy presente es que siempre debe primar en todas las materias de mediación, cualquiera sea, el interés superior del niño o niña adolescente. Esto principalmente porque, obvio, es un principio consagrado en la Convención de los Derechos del Niño y todos los estados que son partes están llamados a cumplirlo, ¿cierto? Y en ese sentido todos, la sociedad completa y muy en específico nosotros como mediadores, porque está establecido dentro de uno de los principios importantes de la mediación y en nuestro país es un principio legal de la mediación. Desde ese punto de vista nosotros tenemos que propender al respeto, a garantizar el ejercicio de los derechos esenciales de todos los niños, niñas y adolescentes. Eso es, este principio debe ser el foco de la mesa de mediación cuando haya niños, ¿ya? Adentrándonos un poco al tema de las materias recurrentes en Chile, tenemos la pensión de alimentos, ahí hay una definición de lo que consideramos alimentos, y específicamente en Chile todo lo relativo a pensión de alimentos debe ser sometido previamente a mediación. Es decir, la primera vez que yo demando pensión de alimentos, cuando yo quiero pedir un aumento o una rebaja de pensión de alimentos o un cese de pensión de alimentos, yo debo pasar por mediación antes de llegar a los tribunales de familia. En atención a la urgencia que revisten los alimentos, basta con una sola citación a mediación. De tal manera que si no comparece uno de los participantes, no asiste, el mediador le ofrece a la persona que solicitó la mediación, el que esté presente, si es que nosotros le podemos emitir este certificado de mediación frustrada o volver a citar al solicitado, ¿cierto? Al otro mediado, al otro interviniente. Y le entregamos a él, en el fondo, la responsabilidad de decidir si le quiere dar una nueva oportunidad o derechamente nos ha pasado que me dicen, no, ¿sabe qué? Yo lo he citado muchas veces, nunca viene, necesito el certificado porque de verdad ya mi hijo necesita alimentarse. Y en ese caso nosotros claramente tenemos el deber legal de emitirle este certificado de mediación frustrada. De hecho, recuerdo un caso que llegó en el centro de mediación que tenemos en alianza con la Municipalidad de Puente Alto, de cese de pensión de alimentos, y me llama, ¿por qué lo recuerdo tanto y me llamó tanto la atención? Porque llegó como un caso relativamente fácil, porque era un caso de cese de pensión de alimentos entre un padre y un hijo mayor de edad que ya había estudiado en la universidad y ya se encontraba trabajando y estaban de acuerdo. Queremos usar la pensión porque mi papá ya me pagó lo que me tenía que pagar, ya me mantuvo, ya no necesito que él tenga que pagarme mensualmente una cierta cantidad de dinero. Pero nosotros como mediadores, como nos enfocamos en estas intervenciones de carácter sistémica, realizamos el proceso de mediación como claramente decía Carmina anteriormente, como corresponde, cumpliendo con todas las etapas propiamente tales de la mediación, inicial, exploratoria, generativa y de cierre, por más que viniesen de acuerdo. Y lo que también quiero recalcar es que nunca hay casos fáciles. Muchas veces la gente puede llegar diciendo, nosotros ya conversamos y le voy a pagar X cantidad de dinero mensual y eso es lo que quiero pactar. Pero siempre cuando uno les pregunta qué los trae a mediación, al inicio, suelen darse otras temáticas también. Y eso es lo rico de la mediación, que ellos ponen en la mesa lo que quieren conversar. Y muy en específico en este caso, de cese de pensión de alimentos, nosotras como mediadoras quisimos fortalecer este vínculo padre-hijo, porque claramente se llevaban muy bien, pero también había que legitimarlo. Había que hacer que ellos se fueran en alza, que ellos valoraran lo que ambos han hecho el uno por el otro, y seguir fortaleciendo la relación entre ellos, porque el hecho de que cesara la pensión de alimentos no implica que cesa la relación padre-hijo. Y así se hizo, y fue una mediación sumamente bonita, fueron 2 sesiones en específico, y estaban muy agradecidos, este fue el feedback, se fueron muy contentos, que es uno de los feedback que también Carmina decía anteriormente, que no esperaban que la mediación fuese así, ellos pensaban que era llegar y firmar porque estaban de acuerdo. Y para ellos fue una instancia muy enriquecedora.
Otra materia que es muy recurrente es la de relación directa y regular, que en términos simples se traduce en que el padre o madre que no vive con el hijo tenga o mantenga un contacto periódico y estable con él, ¿cierto? La modalidad de la relación directa y regular la pueden determinar los padres de común acuerdo o un juez la puede imponer. Cuando están de común acuerdo, lo pueden hacer verbalmente, ¿cierto? No tener nada escriturado, o lo pueden hacer por escrito, y específicamente puede ser por una escritura pública o pasar por el proceso de mediación. En aquellos casos en que haya cierta discordancia entre los padres y que no se logren poner de acuerdo, necesariamente deben pasar antes de los tribunales de justicia por mediación, ¿ya? Porque esta es una de las materias que la ley exige que los padres se sometan a una mediación. A diferencia de lo que ocurre con la pensión de alimentos, acá es necesario practicar a lo menos 2 citaciones para que como mediadores eventualmente emitamos este certificado de mediación frustrada. Como caso de relación directa y regular, que nosotros habíamos visto en los centros de mediación en los cuales ejercemos docencia y preparamos y formamos futuros mediadores, me acuerdo patente de un caso en que un papá pedía relación directa y regular respecto de su niña y tenían regulado previamente pensión de alimentos, por eso quisieron volver a la mediación porque tenían en el fondo una muy buena mirada de lo que significaba el proceso y volvían por el tema de relación directa y regular, ya que este padre se había casado con otra mujer hace muy poquito, y desde que él había decidido contraer matrimonio, la madre de la hija decidió quizás un poco limitar las visitas. Solamente podía verlo en la casa de ella. Claro, en un principio las posiciones estaban sumamente marcadas. ¿Qué es lo que usualmente ocurre? A mediación llegan con las posiciones súper encasilladas. Y nosotros como mediadores, con la aplicación de técnicas, tenemos que, obviamente, con la creación de estrategias que correspondan, tenemos que ir abriendo camino y tenemos que ir viendo cuáles son sus intereses y sus necesidades. Y en este caso, claramente, el foco era la hija. Y a raíz de muchas sesiones privadas y conjuntas, se logró dar con que esta madre tenía mucho temor y mucha inseguridad de que otra persona entrara en la vida de su hija y que obviamente de cierta forma la pudiese reemplazar. Esto obviamente se conversó y se fortaleció el vínculo de padres y lograron un acuerdo. Respecto del cuidado personal, que es otra materia muy recurrente porque es previa y obligatoria, en Chile se considera como un deber derecho que tienen los padres respecto de sus hijos que son menores de 18 o no emancipados, ¿cierto?, de ampararlos, cuidarlos, defenderlos y participar en la crianza y educación. O sea, en términos simples implica, por ejemplo, cómo van a criar a los hijos no emancipados o a qué colegio van a ir, ¿cierto? Va a realizar actividades extraprogramáticas, va a pintar, va a dibujar, va a realizar deporte, etc. La regla general es que el cuidado personal lo tengan ambos padres, cuando viven juntos, cuando están en convivencia, en matrimonio, pero cuando se separan, el cuidado personal se traduce ¿con quién va a vivir este niño, niña o adolescente? Respecto del cuidado personal entrelazado con la mediación, se va a regir también por lo indicado anteriormente en la relación directa y regular, que por lo menos deben realizarse 2 citaciones a los participantes del proceso de mediación para eventualmente emitir el certificado de mediación frustrada si es que así los participantes lo desean, ¿ya? Respecto del cuidado personal, también hemos visto muchos casos en los centros de mediación, tanto en Puente Alto como en San Bernardo, pero usualmente lo que se hace es cuando se pide relación directa y regular, inmediatamente se regula el cuidado personal. Siempre van de la mano. Entonces, usualmente se dan en esos mismos casos. Por último, me gustaría indicar cuál sería la relevancia de estas mediaciones previas y obligatorias. Quiero decir, en general, que la mediación tiene mucha relevancia y mucho impacto y mucha importancia en general en todas las materias de familia, no solamente en las previas y obligatorias. Pero ¿por qué me enfoco o me quedo en las previas y obligatorias? Porque a raíz de una pregunta que leí en el chat, ahora la voy a responder, porque una vez que pasan por el proceso de mediación y los participantes deciden llegar a un acuerdo, ellos pueden tomar la decisión de mantener este acuerdo de manera privada u homologarlo. ¿Ante quién? Ante los tribunales de familia. Cuando se envía este acuerdo a los tribunales de familia por parte del mediador, lo que se hace es que el juez realiza, obviamente, verifica si se cumple con los requisitos de forma y de fondo de este escrito, de este acuerdo, y si cumple con ello, lo va a aprobar. Si lo aprueba, este acuerdo que firmaron las partes en mediación va a tener el mismo valor que una sentencia firme ejecutoriada dictada en un juicio de familia.
Por eso es tan relevante o es tan importante respecto de estas materias previas y obligatorias, porque va a tener el mismo valor que una sentencia firme ejecutoriada. Que es lo mismo que pasa con, obviamente, los otros métodos autocompositivos, como la conciliación, la transacción o el avenimiento. La diferencia, obviamente, que lo vieron en los módulos anteriores, la mediación, a diferencia de la conciliación, los mediados son los que toman estos acuerdos. Nosotros actuamos como puentes facilitadores de la comunicación. Nunca les proponemos bases de acuerdo. Ellos mismos generan las opciones de acuerdo y firman un acuerdo que ellos mismos decidieron crear. En cambio, la conciliación, como ustedes bien saben, ¿cierto? El juez es quien propone las bases de arreglo, ¿cierto? Propone las bases de acuerdo. Por último, la mediación tiene un impacto real en la familia, en los participantes, y esto porque los padres se ven en la situación de poner en la palestra tanto las posiciones que ellos tienen respecto a un tema puntual, también de sus intereses y sus necesidades, pero siempre como mediadores lo que vamos a hacer cuando estén muy focalizados en sus posiciones, centrarnos en los niños. Lo que usualmente hacemos, y esto ya desde mi punto de vista personal y práctico, lo que hemos visto, lo que yo he visto en mediación y lo que hemos visto que funciona también, es usualmente lo que hacemos es explorar en las dinámicas familiares. Porque respecto a estas materias previas y obligatorias, claramente hablamos de situaciones en que los padres se encuentran separados. Entonces, al preguntarle a cada uno de ellos cuál es su dinámica familiar con los hijos que tienen en común, pero que viven por separado, ahora son de cierta forma dos familias, ¿cierto? Dos hogares, el otro se impacta al ver qué tan responsable es el otro padre o madre, qué tan cariñoso, qué tan dedicado, porque no lo sabe, porque no vive con ellos. Entonces, eso también nosotros como mediadores tenemos que tomarlo, lo legitimamos, ellos se empoderan en su propio rol, y eso genera también que vean en el otro cosas buenas, vean connotaciones positivas, y desde ese punto de vista se logre tan anhelado en la mesa de mediación, que es el reconocimiento, ¿cierto? Eso es lo que nosotros usualmente hacemos dentro del proceso de mediación, centrarnos en la mesa, en el interés superior del niño, en los niños, sobre todo cuando nos enfocamos en que nos describan cómo son sus niños, el orgullo de ellos es a flor de piel, cuentan todas las anécdotas que tienen solamente con ellos, pero también comienzan a recordar situaciones bonitas pasadas como familia. Y eso hace que se genere un nuevo clima en la mesa de mediación, un clima de acogida, un clima cálido, un clima de confianza, un clima de mucho reconocimiento. Entonces, para finalizar, quisiera anclarles que como mediadores tenemos un rol sumamente importante, generamos un impacto, buscamos, aspiramos a generar un impacto en estas familias a través de nuestras intervenciones de carácter sistémico, como muy bien explicaba Carmina anteriormente, y siempre tener mucha consideración en seguir con los principios de la mediación, ¿cierto? Hacerlos palpables en la mesa, tenerlos muy presentes siempre y estar en constante perfeccionamiento de nuestro oficio como mediadores. Y nada, agradecerles por esta invitación, por esta oportunidad. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta ponencia, de haber aclarado las dudas también que vi en el chat anteriormente, y que sigan caminando por la senda de la mediación, que como decía Carmina anteriormente, lo que buscamos es la cultura de la paz, no solamente aquí en Chile, sino que en todas las partes del mundo. Muchas gracias. Estoy mirando el chat por si hay algunas dudas, por si acaso. Varias dudas estoy leyendo en el chat. Yo creo que muchas se resolvieron con la exposición, tal como dijiste. Pero hay unas que no sé si las puedes desarrollar un poco más, en el fondo. Hay una pregunta o comentario que me pareció muy interesante, que es cómo vincular el contexto hostil. Se refiere al contexto, me imagino, de la violencia intrafamiliar o algunos indicadores de la realidad o jurisdicción hondureña con la mediación de conflictos. Son realidades distintas, y también vincularla con la justicia restaurativa. Y por otro lado, para tratar de sacar algunas ideas matices, bueno, lo de las agresiones quedó resuelto, lo vi mencionado, que es uno de los temas que se excluye, como regla general por lo menos. Preguntas por los errores comunes también está desarrollado, y
En cuanto a la ejecución, eso lo hemos explorado en otras capacitaciones, pero siempre es un desafío esa vinculación del mediador con el Poder Judicial. Pero yo creo que no sé si puede desarrollar un poco más el concepto de mediación en un sentido. Bueno, aquí me declaro un ignorante si existe algún vínculo con la justicia restaurativa. Yo sí entiendo que es un proceso también de carácter dinámico, entonces no todos los contextos son replicables, o no todas las fórmulas son replicables en distintos contextos. Sí, justamente, Cristian, yo fui sumamente enfática a lo largo de mi ponencia al señalar que específicamente cuando hablamos de casos de violencia propiamente tal, son materias que para nosotros en Chile son de mediación prohibida. No es factible a raíz de este desequilibrio que se genera en la mesa de mediación. Y también quisiera ver una pregunta que hicieron anteriormente, que hablaban del tema del alcoholismo y la drogadicción, si era mediable o no. Nosotros en el centro de mediación que tenemos con Alianza en Puente Alto, la Municipalidad de Puente Alto, nos tocó ver un caso justamente con Carmina, en que llegaron dos personas muy jóvenes, más o menos 23, 25 años, en que tenían una hija en común y ella quería conversar con él de mejor manera. Ese era el tópico de la mediación, el tema de la mediación, y a raíz de mucha exploración de las mediadoras y de la alumna de práctica, se descubrió, se vislumbró que su pareja tenía problemas de drogadicción. Nosotras, como equipo de mediadoras, formadoras de futuros mediadores, decidimos continuar con la mediación, seguir explorando, hasta un punto en el que nosotros dijimos, esto escapa un poco de nuestras manos, esto escapa de nuestras competencias, esto ya es necesario derivarlo a un terapeuta, a un psicólogo, y eso fue lo que hicimos. Nosotros tenemos como principio dentro de la mediación la opinión de terceros, y podemos contar con psicólogos, con terapeutas y con abogados, y al menos de esa manera nosotros los centros de mediación lo manejamos, porque creo que hay que ser sumamente responsable en la forma en que nosotros tratamos las temáticas y conflictos familiares. Y también se refieren, bueno, lo recalcaste bastante, y en torno al interés superior del niño, en el fondo, que también Así es. También un poquito más jaero ya decirlo, pero las presentaciones, todo el material se va a compartir y tenemos todo un ciclo por delante y que aún queda por desarrollar distintos tópicos. La próxima jornada el 7 de julio con la Universidad Católica y bueno, que solo me resta dar las gracias a la Universidad de los Andes, al ICF, Instituto Centro de la Familia, si no me equivoco, Camila. Sí, así es, Instituto de Ciencia de la Familia, la Universidad de los Andes. Sí. Y a ustedes dos por las excelentes exposiciones y por dedicarse, bueno, primero darse el tiempo y además por haber tomado en cuenta visto el chat, así que yo creo que eso siempre se valora de sobremanera y sabemos que no es fácil además sacar cosas limpio, productivas y que dejen ideas claras en el contexto actual, porque las tecnologías ayudan, pero nunca es lo mismo. Pero por cierto que quedamos con una muy buena experiencia y un grato recuerdo y agradecimiento a la Universidad de los Andes, a la Facultad de Derecho y al Centro de Ciencias para la Familia, y bueno, con usted, con la universidad seguimos en contacto por lo que tenemos ya conversado de una eventual publicación y algo que recoja esta experiencia de capacitación, y a los participantes, a la Secretaría de Honduras, reiterarles también el agradecimiento porque más de 160 personas conectadas es un excelente número, y nos vemos el próximo 7 de julio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao. Chao.